Muy bien, pues mucho gusto, qué bueno que siguen aquí todos sentaditos. Vamos a dar inicio a la siguiente charla. Nos va a presentar su charla Under the Skin, la abyección de la experiencia femenina, Diana Carolina Valladares. Ella es psicóloga por la UAP, maestra en procesos educativos por la Universidad UMO, psicoterapeuta en Psiconaura, cofundadora de Analéctica Lab, en donde se desarrollan mesas de diálogo con diversas temáticas, entre ellas terror, género e identidad. Fiel creyente del canibalismo como metáfora del amor, la abyección como estado de liberación humana. Bueno, pues muchas gracias. Le damos un aplausito. Uno. Bien, pues. Va, corro, gracias. Hermana, corro. Ay, no te di tu. Ok, primero me gustaría saber si alguien ha visto esta película. ¿Alguien conoce esta película, Under the Skin, con Scarlett Johansson? Es una cosa, yo la vi. Es una cosa fantástica, es una cosa bellísima, que a mí justo se me había como pasado por alto. Un amigo el que me dijo, necesito que veas esta película y me proporciones como tu perspectiva, porque creo que hay algo profundamente femenino en ella, nomás que yo no alcanzo a divisar exactamente qué es. Entonces ocupo que tú la veas y me digas qué onda, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué elegí platicar de estas sesiones? Este año en particular hemos hecho mucho trabajo académico alrededor justamente de el término abyección, ¿no? Desde la perspectiva de Julia Kristeva, y entonces me hizo mucho sentido recordando esta película. Alrededor de que justo no es solamente una película sobre un alien que de pronto pues eso es enviado a la Tierra para convertirse en simplemente un depredador, no, sufre una serie de transformaciones desde entenderse a sí misma como humana, y eso es lo que nos lleva como a una conclusión pues un poco fatal, ¿no? O sea, porque esta película nos funciona precisamente para darnos una perspectiva de cómo funcionan todas estas pautas, estos dispositivos metodológicos de lo que es el extrañamiento, cómo entendemos a la otredad y qué hacemos con la otredad una vez que la identificamos como algo ajeno, como algo abyecto, como algo que tiene que ser expulsado de un sistema hegemónico en ese sentido, ¿no? Entonces, la historia de nuestro personaje es una historia de tránsito, de cómo empieza siendo instrumentalizada 100%, ¿no? Su feminidad, su sexualidad femenina es instrumentalizada para atraer hombres, para alimentarse y para alimentar como a sus compañeros extraterrestres, ¿no? O sea, y además es una cosa muy interesante la manera en la que nos lo presentan, porque no es algo explícito. Ni la parte sexual, ni la parte voraz, ni la parte de alimentarse de los humanos nos es algo explícito, simplemente es algo que se nos comparte en ese sentido, pero se narra paradójicamente esta caída de entre más humana se va haciendo, más ella se va interpretando a sí misma, no solamente como humana, sino como mujer. Ocurren una serie de situaciones y de circunstancias, ¿no? Primero, justo, Scarlett Johansson es muy guapa, ¿no? Pero además es una tremenda actriz y lo hemos visto en diferentes películas, en diferentes momentos. Sin embargo, esa cualidad, esa capacidad histriónica nos pasa en segundo plano, porque lo primero y lo más importante es que es muy bonita. Y es justo lo que ocurre en esta película, ¿no? O sea, lo primero que vemos de nuestro personaje es que es muy guapa. Nos la instrumentalizan, la feminidad, la sexualidad femenina se lee desde la mirada masculina como algo instrumentalizado, como esta cosa de funciona como un dispositivo, ella no tiene ninguna clase de deseo, solamente tiene la función de atraer hombres para convertirlos simplemente en una presa. Y desde la perspectiva de Donna Haraway, ¿no? Es un cyborg que está diseñado para capturar, ¿no? De hecho, las primeras escenas la vemos a ella consiguiendo ropa, maquillaje y demás para pues poder constituir este performance que le implica
el hacerse mujer, ¿no? O sea, en esta especie de drag, porque a final de cuentas ella no es mujer, está construyéndose como eso. Una vez que la leemos como este depredador, Butler nos hablaría justo de esta performatividad sin núcleo. ¿En qué sentido? El género, aquí vemos el género vacío como crítica. ¿Cuál es una de las particularidades de esta película? Que casi no tiene diálogos. Se sostiene completamente de la acción, se sostiene completamente de las dinámicas y la incomodidad que hay dentro de esas dinámicas. Quien más habla, digamos, en función a estas interacciones que se dan, es ella al momento de atraerlos, ¿no? Como que, oye, ocupo que me des instrucciones para llegar a tal lugar. Si no tienes como tema, me podrías llevar, es que no soy de aquí. Ayuda, damisela en peligro, ¿no? Y estos señores en ningún momento se perciben a ellos mismos como en peligro. ¿Qué me va a poder hacer esta mujer, no? Pero ellos no tienen ninguna curiosidad por ella, no le preguntan su nombre, no le preguntan qué onda con ella, no la quieren conocer, no hay ninguna intención de saber quién es ella. La intención 100% es la posibilidad, la promesa del sexo, del deseo, del poseerla, ¿no? Entonces, el género aquí se vuelve un acto repetitivo para ella. Ella ya entendió cómo funciona en esta mecanicidad. Esto es lo que quieren estas presas. Es fácil de conseguir porque no me piden nada más. Ni siquiera tengo que hacer activamente algo para ocultar mis intenciones, simplemente no les importa, simplemente me siguen. Entonces, no hay nada que yo tenga que hacer activamente para esconder esas intenciones que yo tengo. El performance se perfecciona a través de que no hay un núcleo, no hay una interioridad. No tengo que pensar como espía, me voy a hacer una historia detrás, ¿no? De mi nombre y por qué estoy aquí, bla, bla. No, no les importa. No hay diálogos precisamente a propósito en este sentido. No nos interesa saber quién es ella como entidad. Y la feminidad aquí se experimenta como un simulacro puro. Solamente me interesa el cascarón, lo que está afuera, desde la mirada masculina. Sí hemos visto como estas comparaciones que se han hecho por lo menos en la última década de cómo se construye una narrativa, un personaje femenino desde la mirada masculina y cómo se ha construido desde la mirada femenina, vemos una diferencia abismal. ¿Se les ocurre algún ejemplo de estos que ya se han vuelto hasta meme, de cómo se construye un personaje femenino desde la mirada masculina? Sí. Uno muy viejo, Especies. 5 películas. Sí. Más reciente, Westworld, la película original. Sí, 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 sí. Y que son personajes maniqueos y que son personajes que existen netamente desde la sensualidad, desde la sexualidad, desde el instrumentalismo, ¿no? Que no tienen una utilidad más allá que el eye candy, ¿no? Que veíamos justo estos memes en los que decían, a ver, ¿cómo se escribe a las mujeres? Y lo único que recordaba de ella eran sus enormes senos rebotando mientras caminaba, ¿no? Y sus sinuosas caderas para la reproducción, ¿no? Pero de su nombre no me acuerdo. De las ideas que me dio, no me acuerdo. El resumen de Alien, ¿no? Más certero que hemos visto en internet es: todos mueren porque no le hacen caso a la mujer lista y los únicos que sobreviven son la mujer lista y su gato, ¿no? O sea, ese es el resumen ejecutivo más fiel y más adecuado para Alien, ¿no? Y sin embargo, toda la película también la vemos a ella tener que lidiar con esta cosa de que, ay, pero pareces hombre y no sé qué, y es muy masculina, porque inicialmente ese personaje fue escrito sin un género específico. Se lo dan a una mujer y ocurren estas cosas que nos ponen por fuera en nos sacan del simulacro de la feminidad. Sí. La vida de Terminator. Claro. Sí. Es súper pobrecita. Sí. Indefensa. Y a lo largo de la película ella se va convirtiendo. Y así es como ella se salva el salvaje. Justo, pero también pasa eso. Pensar que para que un personaje femenino se vuelva valioso hay que masculinizarlo es el otro extremo de la mirada masculina. No te puedo respetar, no me puedo... No.
no te Ok. No te puedo respetar, no te puedo tomar en serio si no tienes cualidades que yo como masculino respete o con las que pueda empatizar contigo. Hemos visto películas incluso infantiles en las que señores adultos se paran de pestañas porque es que esto no es realista. Yo no me puedo identificar con la experiencia de una niña de 13 años, ¿no? Y es como, ajá, pero te puedes identificar con la experiencia de Terminator, ¿no? O sea, carnal, también haz un esfuerzo tú aquí por ser un poco humano, por ser empático, ¿no? Y justamente de eso vamos. Cuando hablamos de la feminidad y de las mujeres, Rita Segato nos trae perspectivas muy interesantes. Tiene este libro que se llama La guerra contra las mujeres, en las que se empieza a hablar y se empieza a teorizar justamente sobre alrededor de las muertas de Juárez, por qué tenían estas cualidades tan específicas, las maneras en las que se encontraban estas mujeres, las condiciones específicas de las que arrancaban a estas mujeres para arrebatarles la vida y que las dejaban de una manera muy determinada que solamente encontrábamos en el crimen organizado, ¿no? Entonces, la guerra contra las mujeres, parte de la tesis que nos presenta Rita Segato es justo pensar a las mujeres como un territorio, en el sentido de que no necesito conocerla, solo necesito explotarla. A la naturaleza la vemos de manera muy extractivista, como parte de este proyecto de ciencia patriarcal que tiene muy poquito tiempo, ¿no? Pero es la ciencia, como dice Vandana Shiva, de Bacon, de Descartes, ¿no? Que es la naturaleza está muerta y solamente existe ahí para que yo consuma, para que yo tome lo que necesito de ella, ¿no? Y de esa manera entonces territorializamos e interpretamos lo que implica la feminidad. Hay hombres que ven a las mujeres, leen a las mujeres como mujeres antes que como personas. Y eso es peligrosísimo. Es peligrosísimo porque las ven justamente desde la utilidad y desde el deseo. Y ni siquiera tienen que ser hombres heterosexuales. Lo hochis no quita lo misoginochis. Eso así, tranquilamente, ¿no? Porque ya desde mi condición de varón sí tengo ventajas sistemáticas, sí tengo ventajas sociales que ponen a las mujeres en esta condición de territorio. La feminidad existe para ser poseída, no para ser interpretada. ¿Si han escuchado alguna vez estas frases como que es que las mujeres son tan misteriosas, las mujeres no saben lo que quieren, las mujeres son complejas y los hombres somos muy básicos, somos muy simples? Carnal, nomás escucha a una morra, habla con ella, pero habla en serio, escúchala. No empieces a hablar, o sea, no esperes a que ella termine de hablar para tú poder hablar de algo que a ti te interesa. Las mujeres tenemos una complejidad de pensamiento que se desarrolla mucho antes porque se nos aísla mucho en ese sentido para quédate aquí sentadita y platica y tú tranquilamente mientras tus contrapares masculinos se van por ahí a jugar y se van por ahí a echar desmadre y hacer lo que quieran hacer, ¿no? Y a mí me ha pasado que he conocido hombres, no solamente como terapeuta, ¿no? Sino como en la vida he escuchado hombres de 28 años a más que llegan y me dicen, tuve esta reflexión súper profunda y súper relevante para el existir, y me sueltan una tontería que una niña de 12 años ya pensó, ¿no? O sea, fue como, esto nosotras lo estamos pensando a los 12, 13 años. Ustedes no se tienen curiosidad a ustedes mismos, ¿no? Están más como en el afuera que haciendo. No, mira, aquí yo voy a generalizar, ya más bien al revés, ¿no? Si yo soy de los que no, entonces yo ya sé que no, precisamente en espera de que no haya masculinidades frágiles. Entonces, la escena nos muestra justo cómo hay una opacidad deliberada alrededor de lo femenino, ¿no? Y cómo a nosotros nos resulta incómodo, ¿no? O sea, viendo la película, la interpretación que hay desde la mirada masculina, quien observa la película, si es hombre o mujer, va a tener una interpretación bien diferente de lo que estamos viendo y cómo está ocurriendo, de toda la película. Las mujeres empezamos con una sensación como que, ok, esto está interesante, sí, amiga, llévatelo y cómetelo, claro que sí, ¿no? Y para los hombres empieza como que, ok, esto va a ser un
un slasher, esto va a ser una cosa, no, y nos vamos como más orientados a esa parte, cuando en realidad toda la película está construida para ser más bien un documental etológico, ¿no? Donde ellos son los que ingenuamente creen que van a ser el depredador, no porque la vayan a lastimar, sino porque la van a poseer, porque logré convencer a esta chica guapísima, que es Scarlett Johansson, de por algún motivo querer copular conmigo, ¿no? Entonces, una vez que pensamos en el cuerpo de la mujer como territorio, nos topamos con lo que realmente está ocurriendo, que es más bien, hay una confrontación directa con una otredad significativamente más grande, más fuerte, más peligrosa, ¿no? Aquí hay una grieta importante, una grieta interesantísima que ocurre durante la película, ¿no? Que se vuelve este punto de inflexión en donde eso, la mirada femenina se encuentra con la otredad, ¿no? Este personaje, este hombre que tiene neurofibromatosis, le representa a ella justo esta ruptura porque se da cuenta de que ella no es la única entidad que es ajena y que es abyecta y que es excluida de manera deliberada en un entorno en el que se suponía que ellos como masculinos eran los que tenían esa posibilidad de ponerse en el centro hegemónico. Claro que la tienes, a menos que no seas blanco, a menos que no seas heterosexual, a menos que vivas con alguna discapacidad, a menos que seas un hombre empobrecido, que seas un hombre racializado, etcétera, 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 ¿no? Y se encuentra con este hombre completamente desfigurado que lo que busca, o sea, él le representa esta alteridad corporal, ella es una alteridad ontológica porque ni siquiera es humana, no comprende lo que implica la experiencia humana. Recién la está, como decíamos, haciendo drag, haciendo un performance vacío, pero hay una mirada de reconocimiento mutuo. ¿En qué sentido? Él está agradecido con ella de siquiera haberlo volteado a ver, de siquiera haberle dirigido la palabra, de haberlo leído como humano, porque entre pares no lo han tratado así en ningún momento, ¿no? Y entonces Kristeva nos habla, ¿no? Desde esta pauta de lo que es la abyección, les mencionaba, ¿cuál es la abyección que comparten estas dos corporalidades, ¿no? Decíamos, desde lo corporal y desde lo ontológico, pero siendo alteridades ambos. Primero, los dos están expulsados de este orden normativo. Uno desde su cuerpo femenino, porque a nadie le interesa saber lo que ella está pensando, y él desde la parte física, porque a nadie le interesa pensarlo como una persona. Es una anomalía, es alguien que tiene menos valor a nivel sistémico. La abyección les funciona como espejo, se reflejan por primera vez en otra persona que les está devolviendo una mirada que humaniza, no una mirada que les va a instrumentalizar. No, ya no te estoy viendo como posible alimento y yo no te estoy viendo a ti como posible pareja de cópula a la que explotar. Porque en estas dinámicas el sexo heterosexual no es visto como una colaboración. El placer femenino no está en el centro en ningún momento. Se hace como una dimensión de poder. Y es una cosa muy interesante, esto sí lo he aprendido como terapeuta, cuando los hombres cuando creen que quieren mucho sexo, en realidad lo que quieren no es el placer simplemente de lo erótico, lo que quieren es intimidad. Y el sexo emula muy bien la intimidad, porque te da cercanía, porque te da contacto, te da la posibilidad de poder hablar con alguien, abrazarte de alguien, en una igualdad de condiciones de vulnerabilidad. Pero yo como hombre no me voy a vulnerar contigo sin antes haberte dominado de esta manera sexual específica. Hay una dinámica de dominación en el sexo leído desde la heterosexualidad, pues. Entonces, se nos presenta por primera vez la introducción de la empatía estructural, ¿no? La mirada femenina se reconoce en esta otredad. Lu Andrea Salomé nos habla del erotismo reconociéndose. Él no la mira para apropiársela, la mira para verla directamente, y él es este hombre el que le quiebra completamente la programación de cazador a ella. Puede existir un yo más allá de esta función de depredador que se me asignó,
Pero ¿qué más? Viene una escena padrísima con Scarlett Johansson mirándose prácticamente desnuda frente a un espejo, pero en esta escena ella no está analizándose como arma, no está viendo qué tan atractiva soy, qué tanto puedo generar tracción para los hombres en función a esta herramienta. Se está viendo como persona, se está leyendo, habiendo un giro táctico hacia lo ontológico, ya se está pensando a ella de maneras más profundas, se está tomando en serio a ella. Braidotti nos dice, este cuerpo máquina se transforma, encarna la idea justamente del cuerpo carne, descubre cuáles son sus límites, cuál es el peso que le implica esta corporalidad femenina desde la vulnerabilidad, cuál es la socialización que se le da a esa carne a nivel ontológico en esta dinámica patriarcal en la que existimos, en la que te pusieron a ser inicialmente depredador. Irigaray nos dice volverse dos en el sentido de que ya soy yo mirándome, pero también hay una otra que me devuelve esta mirada. Hay una duplicación que inaugura por primera vez su subjetividad. Se lee a ella, se atreve a pensarse y a desearse y a construirse desde otros espacios que no son solamente desde este cuerpo máquina. Ya no instrumentaliza ella misma su propio cuerpo. Nos damos cuenta, ya para el final, en esta escena espantosa en la que se encuentra con el guardabosques en el bosque, ¿no? Y viene aquí como esta disyuntiva, ¿no? Este cuento de precaución, ¿no? Del que surgieron muchos debates hace unos años. ¿Qué preferirías, mujer? ¿Encontrarte un hombre random en el bosque o preferirías encontrarte un oso? Y la abrumadora mayoría decíamos, al oso, güey, al oso. Al oso por lo menos sé que hay posibilidad 50-50 de que si no lo molesto, no me pase nada y todo bien. Si me mata el oso, es lo único que me va a hacer, me va a matar y ya está. Y no va a ser por crueldad, no va a ser por diversión. Y nadie va a cuestionar, pero es que tú qué hacías ahí, o cómo ibas vestida, o qué hiciste para provocarlo, ¿no? Y esto es lo que ocurre en esta película, ¿no? Nos lo ponen de manifiesto. El problema es, ella se lee como mujer, entiende que esa programación en esta sociedad es vulnerable, ¿no? Y entonces este control territorial de lo femenino se vuelve la anomalía que debe ser destruida o que debe ser corregida. Él intenta violarla, ella solamente intenta huir, no intenta defenderse, siendo ella el depredador, el apex en esta dinámica. Pero desde esta comprensión de lo femenino que ya tiene ahora, evita responder. Si han leído la teoría King Kong de Virginie Despentes, ella nos cuenta un pasaje bien específico de su vida en ese libro, en el que nos comparte una violación que ella vive, ¿no? De 3 fulanos en la calle, y ella narra que llevaba una navaja dentro de su mochila y que en ningún momento pensó en utilizar esa navaja para defenderse, que ella nada más deseaba que estos fulanos no encontraran la navaja para herirla más. Es una condicionante social alrededor de prohibirle a las mujeres defenderse en ese sentido. Y que se vuelve complejo en el sentido de que, por ejemplo, Cabarero en su libro Horrorismo nos dice, ya la palabra terrorismo incluso nos queda corta para ciertas situaciones, para ciertas circunstancias. En este término o en este tenor, el término de horrorismo se nos lleva como al horror a la singularidad, cómo expulsamos y cómo violentamos a las alteridades de maneras bien específicas y bien crueles, en el sentido de que el hegemón, la pauta hegemónica de la sociedad en la que nos construimos y en la que vivimos es patriarcal, es masculina. Todo lo demás que se vuelve ajeno, mientras más alejado está del centro, más produce estas sensaciones de querer violentar, de querer expulsar, digamos, hacia las orillas, pues, ¿no? Ella nos encarga una singularidad excesiva, porque cuando él se da cuenta de que no es humana, cuando él está intentando violarla y se da cuenta de que hay una entidad de piel oscura debajo, entonces ya no pretende violarla, ¿no? O sea, la mata directamente, la quema viva,
¿no? Y nos dejan aquí así como la pauta de que él fue el que se sintió atacado, ¿no? Él fue el que dijo, esto es un monstruo, ¿no? Cuando el monstruo fue él, ella estaba tranquilamente en el bosque, ella eligió huir, no atacarlo. Y de todas formas la pauta aquí es que el monstruo era ella. Esta escena que tienen aquí a un ladito es este momento en el que ella como alien se desprende de su piel humana y se observa. Y tiene un momento de entendimiento y un momento en el que se siente más bien como paz de este performance ya se acabó. Esto que yo experimenté ahorita ya se acabó y termina aceptando su final, que es ese, consumirse en las llamas. Y mientras tenemos a su manejador, ¿no? El que la estaba como cuidando, un motociclista al que nunca se le ve la cara, solo sabemos que es un masculino y que él no enfrenta ninguna clase de consecuencias, que él no tiene que, existir de ninguna manera con ninguna de las consecuencias de lo que pasó, porque él lo observa todo, él se dio cuenta de todo esto que pasó, de cómo ella empezaba a mutar, y cuando se da cuenta que ella empieza a aceptar esta mutación, esta transformación de lo femenino, también lo lee como una abyección, y también elige rechazarla, y entonces queda contento con que ella sea eliminada también, ¿no? Aquí la empatía en este sentido se vuelve pues una sentencia de muerte en el sentido de que la empatía no la libera a ella, o sea, la vuelve vulnerable en un sistema que la castiga por esta vulnerabilidad femenina en específico, pero desde estas perspectivas, tanto de Firestone como de Harding como de Haraway, puntos rapidísimos. La subjetividad femenina asociada a la fragilidad, hay una transición en la que te conviertes en sacrificio, ya no hay una mirada desde afuera, sino que se empieza a interpretar desde adentro, comprende esta vulnerabilidad social, el género la reabsorbe, porque eso es lo que evita que ella se defienda al final de cuentas, y esta vulnerabilidad la condena. Su manejador se queda, ¿no? Tan tranquilo, ¿no? Y la película nos dice, este subjetivarte de manera femenina bajo un orden patriarcal te va a expulsar de manera violenta. Y le pasa en ambos vértices, le pasa en ambos casos, tanto con su manejador e igual alien, como con las masculinidades que la encuentran aquí. Esta es la conclusión, ¿no? Bajo este orden patriarcal hay un proceso que nos conduce a la abyección y a la expulsión en este sentido de desobediencia. Las preguntas claves que yo haría alrededor de esta película y que les propongo justamente a mis estudiantes cuando platicamos de esta sesión en específico es, ¿qué implica entonces este bajo la piel del género? Porque por eso el título de la película es Under the Skin, por eso es que no hay tantos diálogos, por eso es que se sostiene precisamente de la acción más que de la narrativa como tal a nivel discursiva. ¿Qué posibilidades quedan fuera de esta violencia? ¿No? Y eso sería todo. Muchas gracias. Los programas académicos en los que participo. Ya, hermana, terminamos. ¿Alguna preguntita? Sí. ¿Por qué no se ve encuerada? ¿Por qué no sale encuerada? Dice. Porque no sé. ¿Sí se ve? ¿En el espejo? En el espejo se ve encuerada. Y no aparece encuerada. Ahorita mencionaste el cuerpo como territorialidad, que es Sí. algo que podemos precisamente explotar, y citaste a Descartes y demás. El problema creo que viene, y digo, son unas cosas que me enseñaron en los 90s, Sí. lecturas que hacía. El problema ni siquiera está en la ciencia, ni siquiera está en la ilustración o en Claro. el Renacimiento. El problema proviene desde el Génesis. Claro. Entonces, idiosincráticamente, la explotación de la naturaleza es el orden natural establecido por un Dios efectivamente varón, Sí. efectivamente con una trinidad que es aparte varonil, la paloma también cuenta como varón, Sí. y desde ahí proviene, es intrínseco occidente la explotación de Sí. los territorios. Sí. Entonces, esa era una observación primero. Ahora, de lo demás que estabas observando, es muy interesante los silencios. Uh-huh. Primero, efectivamente está la necesidad de posesión del otro, el varón, ante la mujer. Y yo lo veo más que como un territorio, es como un objeto. El objeto no habla. Sí. Si de repente se te cruza mentalmente que la mujer es una mujer, quien calla otorga. Uh-huh. Mientras no se diga nada,
no hay uno explícito. Claro. Entonces, es impresionante porque tiene una multiplicidad de niveles, el silencio, donde recae en el que está escuchando ante el otro, Sí. la interpretación que se ajuste a su necesidad. Claro. Entonces eso también me llamó la atención porque efectivamente el silencio es constante y de repente no emplear diálogos es precisamente manejar esa especie de gap, Sí, esa una brecha. barrera, claro. Exactamente, que es una barrera, pero también es una barrera también que asume mucho el discurso que está, porque bajo la piel, que además tiene connotaciones semiológicas, semánticas múltiples, Sí. lo que sigue es además la cuestión de que si es un alienígena, y estamos equiparando estas formas de violencia y de repente la salida final, lo que le pasa a ella, Sí. el territorio, el objeto, lo femenino, es alienígena. Y todo siempre, al menos en buena parte de la discusión de lo que han sido las guerras humanas, hasta donde tenemos Sí. registros, lo otro, mientras no se ajuste a lo conformado, Justo, debe ser eliminado. justo. Es eso nomás. Justo, muchas gracias. ¿Y qué es esta cosa además de lo que se plantea, ¿no? Como a nivel evolutivo, ¿no? O sea, la agresión, no necesariamente la violencia, la agresión hacia la otredad como un motivo como precisamente para cuidarnos, es lo que nos ha traído hasta aquí, ¿no? Pero actualmente no necesitamos esa respuesta frente a las otredades, ¿no? Entonces, es la cosa de que para identificar a la persona estúpida en el grupo, hay que detectar quién es la persona violenta, quién es la persona agresiva hacia las otredades, hacia las diferencias, porque la empatía, el querer acercarte a lo diferente de manera curiosa y de manera empática y de saber, o sea, a ver qué onda con esto, es un proceso cognitivo superior, ¿no? O sea, la empatía ya es una cosa que en 2025 debería ser como enseñada y estructurada y existente de manera como, pues ya sin planteártelo mucho, pero desafortunadamente hay gente como que no le encuentra una utilidad práctica y eso es lo que ocurre. Sí. Sí. Yo tenía dos, pues son preguntas, no sé si entran dentro del marco. Me gustó mucho cómo hiciste la aproximación desde la doctora Julia y Rita, estuvo muy bien cómo lo analizas. Y mi pregunta es, por ejemplo, voy a retomar un poco de Ricky Morty, el episodio muy famoso de el robotcito que servía para agarrar la mantequilla. Le pregunté, ¿cuál es mi función? Agarrar la mantequilla. ¿Es todo eso? ¿Me diste conciencia y todo solo para agarrar la mantequilla? Bajo este marco teórico que desarrollaste, ¿considerarías que la manera en la cual fue diseñado este extraterrestre fue como una trampa? Tenía un objetivo. Tú nos vas a dar comida. Y si explotamos las limitaciones de la especie a la que queremos dominar, que es la especie humana, ¿consideras que esa manera de estructurar a esa ilusión fue basada en las mismas necesidades? Porque imagínate cómo sería si hubieran, en lugar del físico que comentabas de Scarlett, pero que fuera una persona ruda, una persona que se impusiera, que diera pie al diálogo, tal vez no funcionaría para atraer a las personas como Marco. Y la segunda que me da mucho la atención, lo que comentaste, este juego de poder de lo sexual, ¿cómo lo has visualizado en la intimidad de las personas asexuales sin contacto físico? ¿Cómo se da esos juegos de poder en personas que no tienen sexo entre sí? Ok, de la primera, este personaje de Scarlett Johansson es orgánico, o sea, no está construido de una manera como tal física, deliberada como como un arma, ¿no? Es más bien un sujeto al que se le hace todo un proceso para adherirle las perspectivas de Endriago, ¿no? Que absorba lo que el sistema necesita. Es un proceso militarista. Ya determinamos cómo es más fácil obtener gente que venga directamente con nosotros, que pueda pasar desapercibido y etcétera, ¿no? Entonces es un proceso más bien desde ahí. Hace unas horas, de hecho, platicaba sobre justo cómo nos podríamos insertar, cómo nos podríamos meter a la milicia, a las estructuras militares de México, por ejemplo, y plantear, tengo que recordarle a estas personas, porque hay tanto hombres como mujeres, mayoritariamente hombres sí, pero también hay mujeres que son sujetos endriagos muy violentos,
pero que llegan a constituirse en eso, no es que nazcan como eso. Entonces, ¿cómo te recuerdo? Eres una persona empobrecida, eres una persona racializada y tus armas las estás apuntando a tus iguales. Eres el brazo armado del Estado, ¿no? Entonces, es eso, más bien se hace como un proceso de militarización desde la estructura social de qué es lo que necesitamos aquí, para qué fines, y que sea la manera más eficiente. Porque eso, yo puedo venir como en Guerra de los Mundos, ¿no? Y colonizo toda la chingada y me vuelvo como, o sea, la reina de las cenizas. Pero no me es eficiente, porque yo lo que requiero es esto, recursos específicos. Por eso además llegan a este pobladito olvidado de Dios en Escocia, ¿no? En donde a nadie le va a importar si se desaparecen unos 50 o 60 varones, ¿no? O sea, a nadie le va a importar. Porque son, además, eso, son granjeros de la periferia, son personitas, o sea, pero a ver, vete a Silicon Valley y desaparéceme a 10 altos funcionarios de la tecnología, va a enloquecer el mundo, ¿me explico? Entonces, es más bien una táctica militar más que una cosa como orgánica del nacimiento. Sí, y esta cosa de la sexualidad, lo que pasa es que en la heterosexualidad, sobre todo en los varones, hay una mutilación emocional desde el principio de los tiempos. Entonces, la parte sexual se convierte más bien en esta muleta para acceder de manera velada, de manera no tan honesta, a esta posibilidad de la intimidad, dentro de las amplísimas posibilidades de las dinámicas queer. Por eso es que yo abogo mucho, porque aunque tú seas una pareja heterosexual, no construyas dinámicas y relaciones heterosexuadas, heteronormadas, construyelas queer, construyelas diversas en el sentido de que si no te puedes relacionar de manera horizontal con tu pareja, siempre va a haber esta dinámica de poder. Y aquí la cosa es desde lo intersex, en donde no hay una necesidad, porque no hay un deseo alrededor de lo sexual, la intención es completamente justo desde la vinculación de la intimidad. Hay gente, la mayoría hombres, de nuevo, precisamente por esta mutilación emocional que decíamos, hay hombres que no tienen ni idea de qué implica construir intimidad. No saben qué es. No saben cómo dar vulnerabilidad y no saben qué hacer con la vulnerabilidad que reciben. Te estoy contando esto horrible, triste, molesto, etcétera, para que me conozcas, para que me escuches, para que tengas contexto sobre mí. Y el primer instinto de los hombres es, ¿te resuelvo? ¿Te resuelvo? ¿Te ayudo? ¿Te lo quito de encima? ¿No? Y es como, no, o sea, estamos construyendo intimidad, o estoy intentando que construyamos intimidad, pero no tienen idea de qué hacer con la vulnerabilidad que reciben. Entonces, cuando tú te percibes desde otras posibilidades que no tengan que ver con el, yo soy el proveedor y yo soy el que resuelve y tú eres la damisela en peligro, ya con eso, la posibilidad de hacer una dinámica horizontal en la que sí nos podamos vulnerar sin sentir que estoy siendo débil o que estoy perdiendo masculinidad frente a ti, ¿no? Es mucho más fácil, de ahí todo se va tranquilamente. Por eso es que justo la cosa de hablar de las masculinidades que sean diversas y que sean empáticas es tan fundamental, porque si no, siguen ciclándose en el mismo tipo de dinámicas. Ya estoy, sí, ya. Gracias. Muy bien, gracias.